Chicos, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a tener nuestra clase de química, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre la tabla periódica. Buenos días, Georgia. ¿Cómo estás? Lupe, buenos días. Diana Carolina, Ana Cristina. A ver, aquí, ¿cómo se encuentran? Yo con bastante frío les cuento, ¿no? Cada día parece que, ¿no? Nos estamos ahí, estamos llegando a la era del hielo. Buenos días, Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Qué gusto verlos nuevamente el día de hoy, ¿no? Sí, es cierto. Sí, yo ya saqué mis frazadas tigre. Todas ya están en uso. Bueno, vamos a tener el tema del día de hoy, es tabla periódica. Muy buenos días, Ailén. Y las propiedades, ¿no? Las propiedades en la tabla periódica, por ejemplo, electronegatividad, carácter metálico, no metálico, pero para eso primero vamos a ver cómo es que ubicamos, ¿no? Los elementos en la tabla periódica. Listo, vamos a presentar. Vamos a presentar y a ver. Eso, ahora sí. Tenemos para el día de hoy, semana 4, tabla periódica, leyes, diagrama de Lewis y propiedades, ¿no? Bien. Entonces, tenemos ¿no? la tabla periódica moderna que consta de 7 periodos y 18 grupos. Dentro de estos 18 grupos, a tener en cuenta lo siguiente, cuando hablamos de 18 grupos, ¿no? Esto, la notación 18, estamos utilizando aquí la identificación, ¿no? De acuerdo a UPAC. Ahora lo vamos a ver un poquito más en la tabla periódica cuando, ¿no? La presentemos. Y dentro de estos 18 grupos, tenemos un grupo A, denominados elementos representativos y el grupo B, elementos de transición. Dentro del grupo A tenemos los bloques S y P, ¿no? Y estos bloques S y P, cada uno de ellos nos hacen saber de los últimos, el subnivel donde se encuentran los electrones de valencia del elemento. Entonces, ese es el elemento o la característica que comparten todos los elementos que pertenecen al bloque P, por ejemplo, ¿no? Todos sus electrones de valencia o electrones en la última capa se encuentran en el subnivel P, ¿no? De la misma forma ocurre en el bloque D y F, ¿no? Los electrones de valencia se van a encontrar en el subnivel F, ¿no? Del último subnivel, ¿no? Con electrones. Bien, y bueno, acá sí una pequeña diferencia. Los del bloque D se van a denominar metales de transición y los del bloque F metales de transición interna. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Y acá tenemos, bueno, un primer esquema de la tabla periódica. Aquí, ¿no? Tenemos, habíamos dicho 7 grupos, ¿no? Acá tenemos grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que podríamos decir que son estas filas, ¿no? Acá y todo lo que tenemos acá también. Todos los que están en el periodo 4, todos estos elementos que yo en este momento estoy también. Eso, ¿no? ¿No? Los elementos del grupo 6, todos los que, del periodo 6, todos aquellos que se encuentran en esta línea. De la misma forma tenemos grupos, ¿no? Que nosotros los vemos, ¿no? Grupos, tenemos aquí estas columnas, por ejemplo, este es el grupo 1A, que son todos estos elementos, y ellos comparten características comunes, ¿no? Que tienen que ver justamente con la configuración electrónica. El grupo 2A también, todos estos elementos. Y acá vamos a ver, fíjense, tenemos los números arábigos, ¿no? 1, 2, 3, hasta 18. Esta notación, es decir, el uso de números arábigos para identificar cada uno de estos grupos o familias, es la nomenclatura, vamos, que UPAC, ¿no? Ha reglamentado o que indica para identificar a cada uno de estos grupos. Sin embargo, nosotros ya tenemos de antes, ¿no? Un poco esto, la notación quizás no moderna, pero utilizamos también estos términos de grupo A y B, ¿no es cierto? Y estos números romanos, ¿sí?
Entonces, es por eso que, a ver, retrocedemos un poquito, nosotros aquí habíamos hablado de grupo A y de grupo B. Dentro de cada grupo, ¿no? Tenemos también, fíjense, 1A, 2A, y de aquí salta a esta sección. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Y los del grupo B, ¿dónde están? Están aquí en la parte central, ¿no? Empezamos aquí con 3B y tenemos hasta 8B, luego 1B y 2B. Aquí está marcado en rojo, por favor, acá tengamos mucho cuidado, los elementos que se encuentran en esta zona, estas tres columnas, ¿no? Estas tres columnas corresponden a los elementos del grupo 8B, aun cuando cada uno de ellos, cada grupo, presente un número de electrones diferente a 8B en su último nivel o electrones de valencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el grupo 1A, los elementos de este grupo, ¿no? Tienen un electrón de valencia o un electrón en su último nivel, y esa es la característica que comparten todos estos elementos. Igual pasa en el 2A. En el grupo 2A, todos estos elementos tienen dos electrones de valencia o dos electrones en su última capa. Algo similar ocurre aquí, ¿no? Con los elementos del grupo 3, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, hasta ahí estamos bien, 7B, pero cuando llegamos a 8, ¿no? El primer grupo, este que estoy marcando acá, ¿no? Efectivamente presenta 8 electrones, ¿sí? De valencia o electrones en su último nivel. Sin embargo, las siguientes columnas, esta columna y esta columna, presentan 9 y 10 electrones respectivamente. Aun cuando presenten este número de electrones, ¿no? Diferente a 8, se les va a ubicar, ¿no? Dentro de este grupo. Los tres, independiente de que presente uno 8 electrones, 9 electrones y 10 electrones, ¿no? En su último nivel, igual van a estar agrupados, ¿no? En este grupo 8B. ¿Ya? Por favor, acá, importante tener en cuenta eso. Profesora, ¿eso significa que los del 8, 9 y 10 presentan propiedades químicas diferentes a pesar de estar todos en el 8B? No, efectivamente. Estos tres, ¿no? Estos tres grupos o familias presentan propiedades químicas o comparten propiedades químicas, ¿no? Son similares. No iguales, pero presentan propiedades químicas similares. ¿Ah? Que comparten también, por ejemplo, que los tres tienen el subnivel D, ¿no? Entonces, es más, todos los del grupo B comparten esa característica. Ellos, por supuesto, están dentro del grupo B también. Ahora vamos a ver la configuración electrónica de cada uno de estos grupos. Permítanme ver aquí algún... Ya. Un minuto. Profesora, entonces los bloques S, P, D y F hacen que los elementos que se encuentren en esos respectivos grupos compartan propiedades químicas. Sí, en todo caso los grupos, los bloques, ¿no? S, P, D y F, en realidad lo que nos hacen saber no es tanto propiedades químicas, porque los que comparten propiedades químicas son los grupos o familias. El hecho de hablar de bloques S, P, D y F, que es lo que vamos a ver a continuación, nos hacen saber de dónde se encuentran los electrones de valencia o electrones de su último nivel, ¿no? Es decir, ¿cuál es el último subnivel que ellos tienen? Es decir, el último subnivel donde están estos electrones, ¿no? Electrones de valencia. Entonces, cuando yo hablo de bloque S, todos estos elementos que están en verde presentarán sus electrones de valencia efectivamente en el subnivel S. Todos los que están aquí en celeste presentarán sus electrones de valencia en el subnivel P. Lo mismo aquí, fíjense, por eso tenemos todo este grupo, ¿no? Acá este bloque. Todos estos elementos presentan sus electrones de valencia, ¿no? En el subnivel D. Lo mismo acá en este bloque, ¿no? Cuando hablamos de bloques, estamos hablando y ahí nos referimos a la configuración electrónica y la ubicación de los electrones de valencia.
Cuando hablamos de, usted me preguntaba sobre características o propiedades, ¿no? Propiedades químicas. Las propiedades químicas las vamos a relacionar a un grupo o familia, ¿no? En la mayoría de los casos, excepto cuando se presenta alguna excepción. Siempre en la química tenemos excepciones y justamente vamos a ver al final un cuadrito con esas familias y qué elementos son excepciones en cada una de esas familias, ¿no? ¿Quién es como la ovejita negra en esa familia? Vamos a verlo al final. Y entonces acá tenemos la tabla periódica según UPAC de noviembre del 2016 y aquí efectivamente ustedes pueden ver estos números arábigos, ¿no? 1, 2, 3, 4, hasta 18, ¿no? Entonces, para UPAC, si quiero yo utilizar la nomenclatura UPAC para ubicar un elemento, yo tendré que mencionar el grupo, ¿no? De acuerdo a estos números arábigos. Sin embargo, el uso de los números romanos en combinación con los términos A y B es aún muy, muy extendido porque nos da mucho más fácilmente información de en qué bloque se encuentran, ¿no? Y si es un elemento representativo, si es un elemento de transición. Bien. Entonces, ¿cómo ubicamos a un elemento en la tabla periódica? ¿Y por qué estamos haciendo este ejercicio de ubicar un elemento? Porque el hecho de ubicar a uno o más elementos en la tabla periódica nos va a ayudar a conocer cómo cómo se presentan estas propiedades que yo mencioné al inicio, tipo electronegatividad, radioatómico, ¿no? Carácter metálico. Entonces, lo primero que yo hago es la configuración electrónica. Luego, ¿no? Ya ubico el periodo y el grupo. ¿Cómo se realiza eso? Vamos a ver. ¿Cómo sé a qué periodo y a qué grupo le corresponde un elemento en la tabla periódica? Bien, para el periodo, yo lo que tengo que ubicar después de desarrollar, por supuesto, la configuración electrónica, desarrollo la configuración electrónica, y es más, acá tenemos la parte, solamente la última parte de los elementos, ¿no? El nivel de valencia, el último nivel, ¿no? Por eso dice N, ¿no? Este N puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Pero tenemos aquí el nivel de valencia. Entonces, para identificar el periodo, lo que yo tengo que hacer es, identificamos el último nivel, ¿no? El mayor valor de N en esta configuración electrónica. Entonces, el valor que tome, el valor máximo de N, en una configuración electrónica me va a dar el número o me va a dar el valor del periodo. Por ejemplo, si n es igual a 2, ¿no? Es decir, que tenemos hasta la capa, ¿no? El número cuántico principal 2, automáticamente el periodo es 2, ¿no? Cuando un n igual a 3, automáticamente el periodo es igual a 3. Entonces yo tengo que ubicar el máximo valor de n en una configuración electrónica. Con eso es el periodo. El grupo, que es un poquito más complicado, ¿no? Porque recuerdan, periodos tenemos 7, pero grupos tenemos muchos más, ¿no? ¿Cómo ubico un elemento en un grupo? Y aquí yo me tengo que fijar en el número de electrones de valencia o electrones del último nivel, que es lo mismo, ¿no? En este caso, los que están en el último nivel son los electrones de valencia. Bien. Y entonces acá tenemos justamente estos, ¿no? Todas estas posibilidades para subniveles S y para la combinación S y P, ¿no? Entonces tenemos aquí, cuando yo tengo un elemento, ¿no? Que tiene su electrón de valencia, ¿no? Aquí en un orbital, el último, ¿no? Es en el último nivel. Tiene un electrón en el subnivel S, entonces el grupo será 1A. ¿1 por qué? Porque tiene un electrón aquí, ¿no? De valencia, o un electrón en su último nivel. Y A, ¿por qué? Porque este electrón se encuentra en un subnivel S. ¿Ya? Acá voy a colocar A para que quede clarísimo, no nos confundamos. A. Igual, cuando tengo un elemento que tiene 2 electrones en el subnivel S, ¿no? En su último nivel, automáticamente 2 será ¿no? El grupo, 2 en romanos, y A, ¿por qué? Porque está en un subnivel S. Pero fíjense aquí a la derecha, también entre paréntesis, aparece la nomenclatura o la denotación para grupos de UPAC, ¿no? 1, 2. Y aquí,
Cuando ya incrementamos el subnivel P y aumentamos acá un electrón, ¿no es cierto? Sumamos, ¿no? Porque estos son los electrones del último nivel, 2 y 1, 3, y entonces estamos diciendo de que este elemento está en el grupo 3A. Nuevamente, 3, ¿por qué? Porque tenemos acá 3 electrones, y A, ¿por qué? Porque estos electrones están en los subniveles S y P. Entonces, yo tengo que identificar en qué subniveles están los electrones de valencia, ¿sí? ¿Para qué? Para saber si pertenecen al grupo A o si pertenecen al grupo B. En el grupo A están los subniveles S y la combinación S y P. Y sigamos bajando, fíjense aquí. 2, 2 y 4, entonces 6, ¿no es cierto? Yo sumo 2 y 4, 6. Y entonces este elemento está en el grupo 6A de la tabla periódica. Y aquí al final, 2 y 6, 8. Entonces mi elemento está en el grupo 8A de la tabla periódica. Siempre no perdamos de vista el término aquí A. Son elementos representativos, ¿no? Estos son niveles de valencia, ¿no? De los elementos representativos. Y estos claramente, por ejemplo, estos de aquí estarán ¿dónde? Estarán en el bloque S. Estos que están acá están en el bloque P, ¿no? ¿Por qué? Porque su último subnivel, ¿no? El último subnivel es P, y aquí el único, en todo caso, aquí no hay último, porque hay un único subnivel, en su última capa es S. Entonces, hasta aquí vamos bien con los elementos representativos, ¿no? Sencillo. Pero siempre pues tenemos ahí alguien o un grupo, ¿no? Que genera diferencia, vamos a decir así, que son los del grupo B. Acá vamos a colocar B para que quede claro que estos son los del grupo B. Y entonces aquí, para asignar el periodo, el criterio para asignar periodo es exactamente el mismo que en el grupo A. Yo identifico el mayor valor de n, el número cuántico principal, ¿no? El mayor valor de n, el valor que tome n es el mismo valor del periodo. Listo. Si n es igual a 2, el periodo será igual a 2, ¿no es cierto? ¿No? Si n es igual a 3, el periodo será igual a 3. Listo. Es exactamente el mismo criterio. El grupo, ¿cómo vamos a asignar el grupo? Para el caso del grupo, vamos a sumar el número de electrones del último nivel, ¿no? O electrones de valencia, hasta aquí también igual que el anterior, pero aquí vamos a sumarle los electrones del subnivel D incompleto. A ver, ¿cómo es eso, no? Vamos. Y entonces acá tenemos las configuraciones electrónicas del último nivel, ¿no? O el nivel de valencia. Y tenemos aquí, por ejemplo, para el caso, ¿no? Si n es igual a 2, sería 2, ¿no? Aquí tendríamos así, ¿no? 2, por ejemplo, no, es a partir de 3. 3. 3 S2, y entonces acá tendríamos 3 menos, acá tendríamos 2, ¿no? Pero aquí no puede ser, no, mejor no vamos a utilizar este ejemplo y vamos a mencionarlo así porque a partir todavía de 3 es que aparecen los orbitales, perdón, los subniveles D. Así que mejor no utilizo esto. Bien, tenemos aquí la configuración electrónica del nivel de valencia, donde vamos a tener subniveles S y subnivel D, ¿no es cierto? Nosotros tenemos elementos que cuando desarrollamos su configuración electrónica, pues en el último nivel presentan esta combinación, S y D. Y justamente esta combinación de subniveles S y D se va a asociar a los elementos que están en el grupo B o elementos de transición. ¿Ya? Entonces, ese es el primer punto que yo tengo que tener en cuenta. Cuando yo veo en el nivel de valencia a último nivel a los electrones en estos dos subniveles S y D, entonces inmediatamente yo voy a asociarlo al grupo B, elementos de transición. ¿Ya? Fíjense, todos comparten esa característica. Listo, ahora
estos números en romanos 3, 4, 5, ¿cómo se asignan? Ya habíamos visto, este es el criterio, vamos a sumar. Entonces acá tenemos 2 y 1, 3. Acá funciona bien, 3B. 2 y 2, 4. Acá también funciona bien, 4B. 3 y 2, 5. Muy bien, 5B. Acá vamos. 5 y 1, 6. Fíjense que estos subniveles D que estamos sumando son subniveles todavía aquí incompletos, ¿no? Porque recordemos que para que un subnivel D esté completo tendría que tener 10 electrones, que es su máxima capacidad, ¿cierto? Entonces todavía aquí están incompletos. 1, 2, 3, 5, incompleto. Tenemos aquí 2 y 5, ¿no? A ver, 3 y 2, 5, 2 y 1, 6, ajá. Tenemos 5, 7, aquí también 7, ¿no? Hasta acá estamos bien, y acá 6 y 2, 8, ok, hasta acá estamos bien. Y acá yo recuerdo justamente esta excepción que teníamos en la tabla periódica, estos tres bloques, ¿no? Que les decía yo, y acá ustedes pueden ver estos tres bloques tienen el mismo, ¿no? La misma nomenclatura 8B, 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 ¿no? Y aun cuando la suma de electrones, ¿no? Sea diferente, aquí les decía, 9, aquí 8 y 2 es 10, independiente de que la suma nos dé estos valores, ¿no? 9 y 10, igual estos tres elementos con esta configuración electrónica van a pertenecer al grupo, o nos vamos a agrupar aquí en el grupo 8B, ¿no? Estos tres. Presentan, sí, propiedades químicas similares, ¿no? No iguales, similares. Y entonces, estos tres grupos, 8B. Pero, ¿cómo los podemos, si quisiéramos diferenciarlos, no? Entonces, tenemos esta alternativa. Tenemos a Yupa, que nos dice que a cada columna yo le voy a otorgar un número arábigo único. Entonces, para esta configuración le corresponde, según Yupa, el grupo 8. Esta configuración, según Yupa, grupo 9. Y según Yupac, para esta configuración, el grupo 10. Acá tengamos en cuenta nunca, en todo caso, mezclar, ¿no? Romanos con el término A o B, para hacernos saber si es un elemento representativo o de transición. Y si queremos utilizar Yupac también para ayudar, ok, pero Yupac va en números arábigos, nada más, ¿no? Del 1 al 18. Y aquí al final tenemos esta configuración, fíjense. Un electrón, ¿no es cierto? Y acá 10. Ah, pero aquí ya nuestro subnivel D está completamente lleno. Entonces aquí yo tengo que tener en cuenta esta regla, ¿no? Solamente suman los electrones del subnivel D incompleto. Entonces, como estos ya están llenos, yo no los voy a tomar en cuenta para asignar el número de grupo en romanos. Solamente tomar en cuenta esto. Por eso es que tenemos aquí 1B. Y es por eso que tenemos acá 2B. 2 porque hay dos electrones en este subnivel S, y B, recordemos, porque igual los electrones de valencia, o el nivel de valencia, me habla de los subniveles S y D. Entonces, esta es la característica, por ejemplo, del bloque D. Todos estos elementos que vemos acá son elementos del bloque D, donde está, ¿no?, el grupo B, el grupo de elementos de transición, ¿no? Importante. Entonces, ya hemos podido ver cómo ubicar un elemento en la tabla periódica. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a practicar, claro. Tenemos aquí un elemento con un Z igual a 3, y entonces, ¿no? Z igual a 3, recordemos, igual al número de protones, y en este caso igual al número de electrones. Entonces vamos a distribuir acá. 2 y 1, acá están distribuidos los electrones. ¿A qué periodo pertenecerá este elemento? Este elemento, un poquito de agua. Bien, este elemento pertenecerá al periodo 2. ¿Por qué? Porque es el, ¿no? Tenemos el n máximo aquí es 2.
Eso, el máximo es 2. Exacto, a ver. Listo. Y el grupo al que pertenece, pues yo tengo que identificar el número de electrones en este último nivel. Aquí es 1. Por lo tanto, este elemento va a pertenecer al grupo 1 en romanos, no es, por favor, arábicos, ahí clarísimo, 1 en romanos A, ¿no? A, ¿por qué? Porque tiene solo el electrón, la capa, los electrones están en un subnivel S. Eso, exacto, exacto. Muy bien. Ahora vamos aquí, tenemos otro ejercicio, el Z igual a 8, o ese es el que me han indicado. A ver, este elemento con un Z igual a 8, ¿en qué periodo y en qué grupo se encontrará? Muy bien, Jairo. Periodo 2 dice grupo 6, nos dice Georgia. Ajá. Eileen, ¿qué dice? También 6. Ajá. 6A, eso, ¿no? Siempre, si yo utilizo eso, si yo utilizo los números romanos, tengo que asociarle el grupo A o B, eso, ¿no? Porque si no, no sabemos ese 6 romanos a quién pertenece, ¿no? Si es un elemento representativo o de transición. Perfecto. Y efectivamente está en el periodo 2 y pues está en el grupo 6A. ¿Por qué en el grupo 6A? Porque tiene, ¿no? Aquí 4 y 2, 6 electrones, ¿no? En su último nivel, ¿no? O nivel de valencia. Perfecto. Vamos, acá tenemos otros dos ejercicios. A ver, ¿qué pasa con el elemento con Z igual a 21? Acá tenemos su configuración. ¿Cuál es el máximo N? Aquí yo veo, a ver, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S y 3D. Ok, entonces claramente veo que el máximo N es 4S, ¿no es cierto? Y, ok, también veo pues que nuestros electrones de valencia están en los subniveles S y D. Ah, okay. Entonces, el periodo claramente 4, ¿no es cierto? Justamente aquí, el Georgia ya nos respondieron. Y el grupo al grupo. Entonces aquí yo tengo que sumar los electrones del último nivel, que serían estos dos, ¿no? Ahí está. Y acá los del subnivel de incompleto. Cuando solo tenemos un nivel S y P, tranquilo. Cuando vemos ya la presencia de un subnivel D incompleto, entonces ahí tengo que verificar si efectivamente está incompleto para tomar en cuenta estos electrones, ¿no? Y en el segundo caso, en el segundo caso igual, ¿no? El máximo N, aquí 4S, ¿no es cierto? Y acá tenemos estos electrones en el subnivel de incompleto y estos electrones en el último nivel. Y entonces, a ver, periodo 4 clarísimo. Y acá, 2, ¿no? Acá estos 2 y estos 6 también los tomo en cuenta porque están en un subnivel de incompleto. Muy bien, Georgia. Periodo 4, grupo 8, 8B, ¿no? 8B, eso, exacto, Georgia. Sí, si yo utilizo los números romanos, tengo que decir si está en el grupo 8A o B, ¿no? Porque puede ocurrir eso, ¿no? Tenemos esas dos posibilidades. En cambio, cuando utilizo UPAC, ahí sí, ¿no? Simplemente 8, listo, ahí, no hay problema. Vamos, aquí tenemos otros dos ejercicios. A ver. Ahora sí los leo completamente. ¿Qué dicen? Este elemento con un Z igual a 24. A ver, los leo acá. ¿En qué periodo y en qué grupo se ubicará este elemento con un Z igual a 24? Eso, ¿no? A ver, vamos desarrollando. Entonces, definitivamente en el periodo 4. Muy bien. Y para el número de electrones, vamos a ver aquí, vamos a ver la diferencia. Perdón.
Ya. Vamos a ver, de forma paralela los vamos a desarrollar, fíjense. En este caso también, ¿no? En el periodo 4, y ahora retornamos a la parte superior. Aquí igual, ¿no? Un electrón, ¿no? En el último nivel y 5 electrones en el subnivel de incompleto. Perfecto. Y en cambio, en el elemento con Z igual a 29, tenemos acá un electrón, ¿no? Un electrón en el último nivel, pero aquí tenemos el subnivel de completamente lleno, ¿no? Está completo este subnivel. Completo. Por lo tanto, yo no lo tomo en cuenta. Por eso acá tenemos el valor de 0. Exacto, exacto, muy bien. Siendo así, entonces, el primer elemento estará en el grupo 6B, ¿no? 6 en romanos B, y en el grupo 1B, ¿no? O para Yupac 11. Muy bien, George. Eso, exacto. Y entonces nosotros hemos visto 6 elementos, ¿no? 6 elementos. Y con estos datos que acabamos de determinar, ¿no? Hemos identificado estos datos. ¿No? Los vamos a ubicar aquí, en la tabla periódica, fíjense. Entonces yo los ubico, los ubico, y ya solo ubicándolos en la tabla periódica, yo sobre esto aplico mi conocimiento sobre las propiedades, por ejemplo, de electronegatividad, y puedo comparar, decir cuál de ellos en un periodo es más o menos electronegativo, ¿no? Cuál de ellos en un grupo es más o menos, presenta mayor o menor afinidad electrónica, ¿no? Entonces, por eso es importante asignarles un periodo y un grupo, ubicarlos en la tabla periódica y a partir de acá realizar el análisis. Listo. Antes de ver ese punto, vamos a ver la notación de Lewis, antes de entrar a esas propiedades. Tenemos que ver esas propiedades, ¿no? Y acá la pregunta, fíjense, ¿qué es la notación de Lewis? Es el uso, ¿no?, de líneas y puntos que representan a los pares de electrones, ¿sí? Pares de electrones en los orbitales o también electrones en solitario, ¿cierto? Entonces aquí el litio tiene un electrón de valencia y se representa con un punto, este punto. Perfecto. Y acá, por favor, a ver, aquí necesitamos ver qué pasa con el carbono, ¿ah? En el magnesio tenemos acá, dos electrones de valencia, listo, pero dos electrones de valencia que están en un mismo subnivel, en un mismo orbital finalmente, ¿no? Entonces acá están los dos electrones de valencia. En el caso del cloro tenemos 2 y 5, 7. 7 electrones de valencia y los vamos a denotar de esta forma. Acá un par, dos pares, tres pares y un electrón en solitario. Entonces, 6 y 1, 7. ¿No? 7 electrones, listo. Y ahora vemos al carbono, chicos. ¿Qué dicen? ¿Cuál de las dos es la notación correcta? ¿Qué dicen ustedes? A ver, lo que sí es cierto es que acá tenemos 2 y acá tenemos 2 y entonces tenemos 4 electrones de valencia, ¿cierto? Tenemos 4 electrones de valencia, hasta ahí está todo bien, como dicen, ¿no? En Brasil, todo bien. 4 electrones de valencia. Y entonces ahora vamos a representar. Fíjense, tenemos aquí dos situaciones. En este caso, en el primer caso, acá tenemos nuestro orbital, ¿no es cierto? S, acá tenemos nuestro par de electrones, así, ¿no? Y en los orbitales del subnivel 2p tenemos algo así, tenemos 1, recordamos, 3, ¿no es cierto? 3 orbitales, y tenemos acá 1 y tenemos aquí 2. Así es como está la configuración si yo quiero extender, ¿no es cierto? Hasta el número cuántico n sub l. Y entonces aquí yo veo que este par de electrones, ¿no?, van juntos. Entonces este par de electrones yo los puedo representar aquí. Aquí está ese par de electrones. Y luego tengo estos electrones en solitario, individuales. Entonces, 1 y 2. Pero esta forma, o sea, esta notación de Lewis para el átomo de carbono
se da solo si basal, en un estado basal o fundamental, le voy a colocar acá, fundamental o basal. Entonces, esta es la notación de Lewis en un estado para el átomo de carbono fundamental o basal, ¿no? Sin ningún tipo de interacción. Así como lo vemos aquí, ¿no? Un par de electrones, un electrón acá y un electrón acá. Esto que vemos aquí es el estado basal o fundamental del átomo de carbono. Pero ¿qué sucede? El átomo de carbono es un átomo bastante particular. Y justo yo comentaba que tan particular es que nosotros en facultad llevamos 4 cursos de orgánica solo para comprender la química del carbono. Entonces, ¿con eso qué les quiero decir? Que esta notación de Lewis es correcta siempre y cuando, digamos, que se encuentre en un estado fundamental o basal, sin ningún tipo de interacción. Pero ¿qué pasa con el átomo de carbono? El átomo de carbono pasa por un proceso que se denomina hibridación. Es un término que vamos a ver nosotros en por lo menos 2 o 3 semanas más adelante. Entonces hablamos de la hibridación. ¿Qué pasa con el átomo de carbono? El átomo de carbono apenas tiene la posibilidad, apenas le es factible, ¿no? Adquiere energía, se excita, porque aquí está en un estado de excitación, así, excitado, ¿no? Es un átomo excitado. Y entonces, cuando tenemos al átomo de carbono excitado, aquí ya no tenemos la configuración, orbitales de esta forma, sino que tenemos 1, 2, 3, 4 los orbitales y cada uno con un electrón. Entonces, pero para que ocurra esto, este átomo de carbono está excitado. Aquí se habla de hibridación. Es esa la operación, es el término que se utiliza, ¿no? Para hacernos saber de que el átomo de carbono ha adquirido una cantidad de energía y por lo tanto ha igualado las energías de los orbitales de su última etapa. Y entonces esto también es correcto, sí, es correcto, pensando de que el átomo de carbono está en un estado excitado o en hibridación. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿cuál es correcta? En realidad, ambos son correctos, pero teniendo en cuenta en qué estado se encuentran, ¿no? En estado fundamental o basal o en estado excitado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar más extendido en la naturaleza? La verdad, como dicen de la milanesa, es que lo que vamos a encontrar más extendido es esta forma, ¿no? De esta forma va a interactuar mucho, mucho más el átomo de carbono. Pero ahí, ¿no? Ahí va. Listo, entonces, dicho esto, pasamos a las propiedades periódicas. Yo sé que los he dejado impactados, ¿no? Ahí veo las caritas. Yo siempre le pregunto a mi hijo, ¿qué significan los 2 puntitos con la... A mí me parece que fuera una boquita con 2 ojitos, supongo que eso es. Bien, vamos a ver las propiedades periódicas. Radio atómico, energía de ionización, ¿no? Entre otros. Y entonces, veamos el radio atómico. Aquí ya vemos las propiedades. A ver cómo vamos con el tiempo. Muy bien, listo, vamos. Entonces, el radio atómico se define como la mitad de la distancia internuclear, ¿no? Entre, pues, 2 átomos del mismo elemento. ¿Y por qué se define de esta forma? Porque de forma experimental, es decir, en el laboratorio yo no puedo medir esta distancia, no puedo diferenciar, ¿no es cierto?, este límite, ¿sí? Entonces, se diseña, ¿no?, un experimento para medir, en todo caso, la distancia entre núcleos, que eso sí lo puedo hacer, y entonces la mitad corresponderá al radio atómico. Es por eso que ustedes ven aquí esta notación. Esta tendencia, ¿no?, que vemos aquí a la izquierda se verifica con los datos experimentales. Veamos acá el yodo. Yodo radioatómico 133 y en el mismo periodo nos movilizamos hacia la izquierda, hasta la izquierda. Yo soy mala para derecha-izquierda, no probé inicial. Y aún así estudié química. Bueno, 1.33 para el yodo, ¿no? Nos movemos hacia la izquierda y entonces encontramos al rubidio, ¿no? Con un radio atómico de 2.48.
2.48. Entonces, aquí experimentalmente estamos verificando esta tendencia, ¿no? El radio atómico en un periodo aumenta de derecha hacia la izquierda. Los elementos que están más hacia la izquierda tendrán mayor radio atómico. Y en un grupo, de arriba hacia abajo, el radio atómico también aumenta, ¿no? Y claramente los datos nos lo muestran. Litio 1,53, rubidio 2,65, perdón, cesio, ¿no? El cesio tiene un radio atómico muchísimo mayor en comparación al litio. Y eso se entiende por qué, porque recuerden, acá estamos en el periodo 1, 2. ¿Qué significa que aumente el periodo? Significa que está aumentando un nivel cuántico principal más, ¿no es cierto? Entonces, al aumentar una capa, un nivel cuántico principal en cada periodo, pues la zona extranuclear, ¿no es cierto?, se hace más grande. Entonces, claramente es razonable encontrar esto, ¿no? El litio 1,52, y si yo tengo aquí un N igual, un N mayor, pues el rubidio me lo demuestra con este dato, ¿no? Un radio de 2.40. Clarísimo, ¿no? Cómo aumenta el radio atómico en un periodo y en un grupo. Ajá, y acá tenemos este ejercicio, ¿no? ¿Cómo Consulta. Sí. Esa distancia internuclear que se mide, ¿no? Para calcular el radio atómico, es entre dos núcleos del mismo átomo, ¿verdad? Exactamente, sí. Para encontrar justamente este radio, estos dos átomos tienen que ser exactamente iguales. 2 átomos de cloro, 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de bromo, ¿sí? Porque recuerden que la mitad, ¿no es cierto?, de esta distancia internuclear y ambos tienen que ser iguales. Eso. Muy bien. Muchas gracias. No, al contrario. Bien, entonces, tenemos estos 4 elementos. Fósforo, azufre, arsénico, selenio, y nos piden ordenarlos de forma creciente respecto al radio, a su radio, ¿no? La propiedad que acabamos de ver. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer primero? Pues, para ubicarlos en la tabla periódica, tengo que escribir la configuración de cada uno, ¿cierto? Listo. A ver, chicos, la configuración de cada uno. Y como magia, va a aparecer la configuración en un momento. Acá está. Yo aquí ya he colocado la configuración. A ver, vamos a verificar. Ah, igual. Siempre verificando porque, bueno, pongo acá mi cuadernito. A ver. 3S2, 3P6, ya. 3S2, 3P4, muy bien. 4S2, D10, 4P3, ya. Y 4S2, 3D10, 4P4. Listo, perfecto. Entonces yo tengo aquí ya la configuración electrónica. He distribuido, ¿no? De acuerdo al Z, he distribuido 15, 16, 33 y 34 electrones en subniveles de acuerdo a su energía relativa, ¿cierto? Y entonces, siendo así, yo he podido identificar ya el grupo y el periodo, ¿no? Recordemos que el periodo es el máximo valor de n, lo voy a encerrar acá en un cuadrito, y acá también, en este caso, tenemos esto, ¿no? Esto, acá. Eso, eso. Entonces, para fósforo y para azufre, ambos están en el periodo 3 y en el grupo 5 y 6 respectivamente, ¿no? Si sumamos los electrones de valencia, 3 y 2, 5, 4 y 2, 6. Y el grupo A, ¿no? Siempre que utilizamos romanos, le tenemos que poner grupo A o grupo B, porque si no, pues simplemente no sabemos dónde estamos. En cambio, para UPAC, allí no hay problema. Listo, arsénico y selenio, igual, ambos pertenecen al periodo 4, porque el número n máximo es 4, y están en el grupo 5 y 6 respectivamente. ¿Por qué? Porque los electrones del nivel de valencia están distribuidos aquí en el subnivel S y en el subnivel P. 3 y 2, 5, 4 y 2, 6. Bien, tenemos ya grupos, tenemos periodos, y entonces inclusive yo aquí ya los he colocado, ¿no? Fíjense, ya los he ubicado en la tabla periódica. Y aquí yo recuerdo, he traído acá la propiedad, ¿no? Cómo esta tendencia, cómo aumenta o cómo aumenta el radio en un periodo y en un grupo.
Y aquí la pregunta es, a ver, díganme chicos, yo te escucho, entre el fósforo y el azufre, ¿quién tendrá mayor radio atómico? O los leo. El fósforo. El fósforo, ¿no es cierto? Porque el fósforo, ¿no? Dice que aumenta hacia la izquierda. Entonces el fósforo claramente tendrá mayor radio atómico. Y entre el arsénico y selenio, ¿no? El arsénico. El arsénico. Claro, el arsénico, ¿no? Porque están en el mismo periodo. Perfecto. Entonces claramente acá fósforo y arsénico tienen mayor radio que azufre y que selenio respectivamente. Y ahora la pregunta del millón, ¿cómo ordenamos a los cuatro? Yo ya sé aquí que el que tiene menor radio de todos es el azufre, ¿no es cierto? ¿No? El más, está más ahí comprimido, todo apretadito, ¿no? Juntito todos sus electrones. ¿Y cómo será el orden, no? ¿Quién seguirá después de azufre, fósforo y en todo caso, cómo sigue el selenio y el arsénico? Acá tengamos en cuenta algo. Si bien es cierto, hemos visto que el radio aumenta de derecha hacia la izquierda, y acá lo hemos confirmado, ¿no? En un grupo aumenta de arriba hacia abajo, ¿no? De arriba hacia abajo. Y la razón, recuerden, es porque cada periodo, ¿no? Que va incrementando, que vamos bajando, en todo caso, es un nivel, una capa más. Entonces, claramente los elementos que están en el periodo 3, en comparación a los elementos del periodo 4, pues imagínense, los del periodo 4 tienen una capa más para albergar todo un grupo mayor de electrones. Entonces, ¿cuál será el orden de radioatómicos si yo quiero ordenar estos cuatro elementos? A ver, acá Javier nos dice azufre, ya. A ver, ¿cómo será ese incremento? Solamente, Lupe nos dice que, ya, fósforo mayor y arsénico mayor. Ok, listo. Entonces, aquí tenemos lo siguiente, tenemos, el más pequeñito es el azufre, ¿no? Y entonces tenemos aquí el azufre, fósforo, ¿no? Va aumentando aquí, clarísimo, ¿no? Y entonces, cuando yo paso y los comparo con el periodo 4, los elementos del periodo 4 van a tener mucho mayor radio atómico en comparación a cualquier elemento del periodo 3, ¿sí? Porque tienen una capa de electrones adicional. Entonces, los elementos del periodo 4 van a tener todos un mayor radio que los elementos del periodo 3. Siendo así, el más pequeñito sería el azufre, seguido del fósforo, ¿no es cierto? Y entonces acá, ¿quién seguiría? Seguiría el selenio y luego seguiría el arsénico, que se entiende que es el que tiene mayor radio atómico de entre los cuatro. ¿Qué les parece? Acá Lupe nos dice arsénico, eso. Exacto, exactamente, Georgia, Eileen, a ver, sí, también, claro, exactamente. Recordemos aquí en el caso de radio atómico que solamente el hecho de pasar a otro periodo significa otra capa más. Y esta es una capa extra que tienen todos estos elementos. Entonces, definitivamente, los elementos del grupo, del periodo 3, perdón, tienen o tendrán radios menores que los elementos del periodo 4. ¿Ah? ¿Listo? Muy bien. A ver, ¿cómo vamos? Vamos justos. Ya, seguimos. Y ahora vamos a hablar rapidito del radio iónico. Por favor, vamos. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Acá, por favor, tengamos claro que ya no es radio atómico, es radio iónico. Lo voy a marcar, ojo, no nos vayamos a confundir. ¿Y por qué es importante? Fíjense lo que ocurre acá. Tenemos datos experimentales. Tenemos un elemento litio con un radio de 123 y el catión que ha perdido un electrón, pues lo que ocurre con su radio es que disminuye, ¿no? Claro, disminuye porque si ha perdido un electrón, esta zona extranuclear pues está albergando un electrón menos y por lo tanto
esta zona extranuclear pues se reduce. Y eso se demuestra con estos datos experimentales. Acá veamos el potasio, por ejemplo, ¿no? El potasio neutro, el átomo neutro, tiene un radio de 203. Pierde un electrón, acá está el catión, pierde un electrón, y entonces el radio atómico también del catión es mucho menor en comparación al radio del átomo neutro, ¿sí? Y esto es porque ellos han perdido electrones, por lo tanto se reduce la zona extranuclear. Cosa contraria ocurre con los aniones. Aquí tenemos el caso del flúor, con un radio atómico de 68, ¿no? Chiquitito ahí el flúor, chiquitito pero poderoso. Realmente el flúor es de los elementos más activos en la tabla periódica. Bueno, y entonces, cuando yo tengo el anión flúor, es decir, un elemento, ¿no?, que ha ganado un electrón, un anión, el radio atómico se incrementa. Claro, es lógico, porque yo estoy incorporando un electrón, ¿no? Y por lo tanto tengo que incrementar la zona extranuclear. Probablemente incremente un subnivel, se me ocurre, ¿no? O hasta un nivel, podría ser, ¿no? Dependiendo del número de electrones que atraiga hacia sí. Pero de forma general y experimentalmente vemos que un elemento neutro presenta un radio atómico y el anión de ese elemento, presenta un radio mucho mayor, ¿no? Acá, radio del catión menor que el radio del átomo neutro. Acá, por favor, al igual que cuando vimos radio atómico y la comparación, este radio internuclear era entre dos átomos del mismo elemento, aquí también yo comparo el elemento neutro y su catión, el elemento neutro y su anión. ¿Ah? No comparo elementos diferentes. Entonces se cumple que el radio del catión siempre va a ser menor que el radio del átomo neutro, y el radio de un átomo neutro será menor que el radio de un anión. No. Energía de ionización. La energía de ionización tenemos aquí que es la energía necesaria para arrancar un electrón, ¿no? Un electrón respecto a un elemento. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, para el caso del sodio, ¿no? Cuando pues este electrón, ¿no?, sale del átomo, tenemos una energía de ionización de 495,8 kilojoules. Y acá para el caso del magnesio, el hecho de que, ¿no?, de que retiremos un electrón requiere una energía de 737. Y retirar un segundo electrón requiere mayor energía, ¿no? 1450 kilojoules por mol. Entonces la energía de ionización es la energía, ¿no?, asociada a el hecho de retirar, ¿no?, que es un electrón de un átomo. Acá está. El segundo electrón ahí apareció. Bien, ¿y cómo se mueve, ¿no? ¿Cuál es la tendencia en la tabla periódica? Tenemos esta variación, ¿no? La energía de ionización aumenta de izquierda a derecha y en un grupo de abajo hacia arriba. Aquí claramente lo podemos ver con estos datos, ¿no? Polonio hacia oxígeno, polonio 812, oxígeno 1314, ¿no? En la parte superior, valores más altos, acá valores más bajos. ¿Okay? Bien, veamos ahora otra. Profesora, disculpe, ¿podría volver para tomar captura a la anterior diapositiva? Ahí. Listo, muchas gracias. Ya. Y entonces ahora vemos la afinidad electrónica. La afinidad electrónica, acá está el flúor, siempre el flúor, ¿no? La afinidad electrónica es el hecho o la energía asociada a atraer hacia sí un electrón, ¿no? La energía que yo necesito para atraer, que necesito o que libero. En el caso del flúor, ¿no? Es más, en este caso se libera acá energía. Ven ustedes acá el símbolo negativo, nos habla de que se está liberando energía. Es decir, que este átomo de flúor, al atraer hacia su configuración este electrón, ¿no?, se hace mucho más estable, por lo tanto libera energía, ¿no? Bien, entonces,
en el caso de la afinidad electrónica, ¿cuál es la tendencia, no? En este caso, tenemos una variación o un aumento, un incremento en un periodo de izquierda a derecha y un incremento en un grupo de abajo hacia arriba, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a verlo en un periodo. Tenemos aquí el indio, ¿no? Con una afinidad electrónica, ¿sí? De menos 30 kilojoules por mol. Nos movemos en un periodo y llegamos hasta el yodo, ¿no? Con un valor de menos 295 kilojoules por mol, ¿no? Libera mucha mayor energía, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces, eso comprueba esta tendencia, ¿no? Es la energía que necesitas para atraer un electrón, ¿verdad? A ver. Uy. Sí, la energía que necesito para atraer a un electrón. Y ahora vamos a ver electronegatividad. Y acá tenemos, en realidad aquí la electronegatividad se trata de la capacidad de atraer, de la fuerza con la que tiene cada átomo, ¿no? Un átomo 1 y un átomo 2, para atraer hacia sí o en este caso, a un grupo de electrones, ¿no? A un electrón o a un par de electrones. Es digamos, la fuerza que tiene cada uno de ellos para atraer hacia sí a electrones que forman parte de un enlace, ¿no? Por eso es que aquí se muestra como una soguilla, ¿no? Estos dos electrones, se entiende que esto es un enlace entre estos dos átomos, pero igual, ambos átomos tienen esa tendencia de que quieren, pues, un poco egoístas los átomos, ¿no? No quieren compartir y cada uno quiere, pues, tenerlos más cerca. Entonces, a eso se le va a denominar electronegatividad, ¿no? Y según Pauling, el más electronegativo de la tabla periódica, el flúor, y el menos electronegativo, el cesio. A ver, ya tenemos las tendencias, y fíjense, aquí vamos a verlo solo en un grupo, de abajo hacia arriba. Tenemos acá el astato 2,2, 2,2, y fíjense, en la parte superior, el más electronegativo, ¿no? El flúor, con un valor de 4. Y lo mismo pasa si yo voy acá, ¿no? De litio, que tiene una electronegatividad de 1, hasta el flúor también, ¿no? El flúor, por eso, recalco, según Pauling, el elemento más electronegativo de nuestra tabla periódica. ¿Sí? Bien, tenemos también, hablamos de carácter metálico y no metálico. Carácter metálico es la facilidad para perder electrones. ¿Y cómo varía el carácter metálico, ¿no? En un periodo de derecha hacia la izquierda y en un grupo de arriba hacia abajo, ¿no? Carácter metálico, recuerden, facilidad para perder. Y lo contrario, el carácter no metálico es la facilidad para ganar. Facilidad para ganar. Y la tendencia es contraria a la del carácter metálico, ¿no? En el carácter no metálico, la tendencia es que incrementa de izquierda a derecha y en un grupo de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, voy a retroceder. Acá, ¿no? Metálico, facilidad de perder, y no metálico, facilidad de ganar. Y la tendencia es opuesta, ¿no? Si yo ya tengo identificado uno de ellos, simplemente le aplico, es como signo opuesto, ¿no? En cuanto a la tendencia en la tabla periódica. Bien, tenemos acá tipos de elementos en la tabla periódica. Tenemos los metales, que son, bueno, elementos que presentan características, ¿no? De metales, que es un grupo bastante grande, ¿no? Se extiende en el bloque S, en el bloque P también un poquito, ¿no? Acá, y en el bloque D y F. Tenemos los metaloides, este grupo. Los metaloides en realidad comparten características o comparten propiedades, ¿no? Comportamientos, ¿no? Presentan comportamientos tanto de metales, ¿no? De metales como de no metales. ¿sí? Por eso se les denomina metaloides.
Tenemos los no metales propiamente, que son los que están aquí en celeste, y el hidrógeno también. No nos vayamos a olvidar al hidrógeno con él. Y los gases nobles, ¿no? Empezando desde helio, xenón, argón, radón, pitón, ¿no? Los gases nobles. Y entonces, dentro de estos tipos de elementos, dentro de los metales, por ejemplo, aquí vamos a hablar, ¿no? De los, a ver, permítanme, aquí, ¿no? Por ejemplo, acá están los alcalinos térreos, ¿no? Vamos a darle aquí. Fíjense, dentro de los metales tenemos alcalinos, que son los del grupo 1A, y acá viene la excepción, yo les decía, ¿no? Excepto el hidrógeno. Excepto el hidrógeno, los elementos que están a continuación, litio, potasio, ¿no? Litio, sodio, potasio, los elementos que están en un mismo grupo, en una misma familia, comparten allí sí, además de que comparten el hecho de tener el mismo número de electrones de valencia, comparten propiedades químicas, ¿no? Propiedades químicas similares. Pero todas excepto el hidrógeno, para el caso de los alcalinos o grupo 1A. Alcalinos térreos, grupo 2A, aquí sí, no hay problema. En el caso del grupo 3A, ¿no? Los térreos o boroides lo conforman todos excepto el boro. Qué contradicción, ¿no? Y el grupo se denomina térreos o boroides. Entonces están todos nuestros elementos excepto el boro. Luego tenemos los metales de transición y los metales de transición interna que pertenecen al grupo B, ¿no? Que también son metales, los acabamos de ver acá, ¿no? ¿Recuerdan acá? Transición interna. ¿Ah? ¿Qué más tenemos como tipos de elementos? Ok. Los no metales. Dentro de los no metales, que son los que están a la derecha, en la zona del bloque P, ¿no es cierto? Tenemos los carbonoides, que son los del grupo 4A, y acá, excepto el estaño y el plomo, ¿ya? Este es estaño. Excepto el estaño y el plomo, todos los demás presentan características, ¿no? O propiedades químicas similares. Los nitrogenoides, ¿no? El grupo 5A, todos excepto el bismuto. Y tenemos los elementos del grupo 6A, más conocidos como anfígenos, ¿no? Todos excepto el polonio. Tenemos también acá otro grupo, otro nombre, otro término que ustedes van a escuchar mucho, los halógenos. Los halógenos, los elementos del grupo 7A, y los gases nobles, 8A. Metaloides, dice, son los elementos que tienen propiedades semejantes, esos que marcamos en amarillo, les decía que estaban en el límite, ¿no? Estos metaloides tienen propiedades semejantes a quién, tanto a metales como a no metales. Están ahí como que en el limbo, ¿no? ¿Y quiénes entre ellos tenemos a quiénes? Tenemos aquí justamente el boro, ¿no? El silicio, el germanio, el arsénico, tenemos el antimonio y el telurio, ¿no? Entonces, dentro de los metaloides tenemos principalmente a estos elementos, ¿no? Profesora, ¿y las excepciones que están en los no metales son metaloides o metales? No necesariamente, son excepciones. Vamos a repasar. No se preocupe. En la química todo es... A ver, aquí en los metales teníamos los alcalinos, ¿no? Y dice acá, todos los elementos, ¿no? Del 1A excepto hidrógeno. Vamos a retroceder. Tenemos, ¿no? Que son, este es el 1A, por ejemplo. Entonces, aquí los elementos que continúan acá, litio, sodio, ¿no es cierto? Todos ellos presentan propiedades similares, ¿no? Son metales, pero aquí, como bien dice la excepción, excepto el hidrógeno en este caso está asociado más a características de un no metal, ¿cierto? Eso. En este caso luego tenemos, a ver, tenemos el caso del grupo 3A, ¿no? El boro. 3A. Entonces el grupo 3A está acá. 1, 2, aquí está el grupo 3A. Aquí está el grupo 3A. Y entonces en este caso el boro está considerado como un metaloide. Fíjese, ¿no? Está considerado como un metaloide. Yo tengo que recordar también esta tablita, ¿no?
Si ustedes revisan ahora su tabla periódica, también es probable que encuentren estas diferencias en cuanto a la coloración en cada uno de los elementos, ¿no? Lo que sí tenemos aquí nosotros es la excepción. Este elemento no es un metal, por ejemplo, no es un metal que presente características similares a los otros del grupo 3A. Acá les decía, en el caso de los carbonoides, ¿no? Todos presentan características similares excepto el estaño y el plomo. Ahora vamos a ver al grupo 4 y 5, ¿no? A ver, este es el grupo 4, este es el grupo 5 y este es el grupo 6. Si vemos nosotros aquí, tenemos aquí al carbono, al nitrógeno, acá está el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Ellos, aun cuando están considerados como no metales, fíjense, acá ocurre una cosa diferente respecto al hidrógeno, ¿no? Ellos sí están considerados como no metales, sin embargo, presentan propiedades químicas diferentes. Por eso es que están aquí como excepciones, ¿no? Aquí el estaño, en el caso del nitrógeno, todos menos el bismuto, ¿no? Entonces, yo tengo que asociarlo a la tabla periódica. No necesariamente digamos, que sea una excepción, ¿no? Dentro de los nitrogenoides, el bismuto significa que automáticamente pasa a ser un metal, por ejemplo. No. En este caso, pues el bismuto mantiene características de metal, ¿no? A ver, no me quiero equivocar. Mantiene características no metálicas, ¿no? Mantiene características no metálicas, sin dejar de ser un no metal, es una excepción respecto a sus propiedades. ¿Qué tal, no? Bien. El bismuto estaría en el amarillo, en los metaloides. Ya, ok. Así lo tenemos acá el bismuto. A ver, el bismuto está con el nitrógeno. Estaría por acá. Tendría que tener en este momento mi tablet. Ah, y acá está mi tacita. A ver, veamos al bismuto. Bismuto, ¿dónde está? Ah, no, el bismuto está más acá. El bismuto está, aquí está el nitrógeno, acá está el fósforo, acá está el arsénico, acá está el antimonio, y aquí aparece recién el bismuto. Ah, ahí está el bismuto. Y habíamos dicho que es una excepción, ¿quién es? Solo el bismuto, ¿no? En este caso, fíjense, el bismuto presenta, aun cuando está dentro de este grupo, se esperaría que presente propiedades similares, pero cae, ¿no? Presenta más propiedades de metales. Cosa tan extraña. Tengo en ese caso que ubicarlo en la tabla periódica, ¿no? Para ver exactamente qué término se le está asociando. Pero sí, lo que tenemos claro aquí son las excepciones, ¿no? No pertenece a este grupo, presenta propiedades diferentes. Profesora, disculpe, ¿podría explicar el gráfico de la afinidad electrónica, por favor? ¿Está? El de las características de la afinidad electrónica. Ya. Mire, estamos con el tiempo un poquito ajustado. ¿Le parece si corro un poquito y lo vemos al final? Sí, sí, está bien. No puedo no alcanzar con los ejercicios y ahí sí que me da... Sí, profesora, siga. Después lo vemos. Ah, no, pues final. Porque Gracias. justo ya nos toca los ejercicios. Yo lo voy a tener aquí. Vamos bien con los ejercicios. Listo, tenemos acá el ejercicio 1. Voy a abrir un minuto mi solucionario. ¿Cómo vamos? 11 y 13. 11 y 13. Listo. 4. A ver, chicos, ¿qué dicen? Yo los leo acá. A ver, Isabel nos dice que es la 1A. A ver, vamos a ver. Aquí estamos hablando del cobalto, ¿no? Del cobalto y de otros elementos. Está comparando, inclusive nos habla de magnesio también, cobalto y magnesio. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es recordar, ¿no? Cómo ubicar a un elemento en la tabla periódica, ¿no es cierto? Tengo que primero hacer la distribución electrónica, ¿no? Yo he traído estas diapositivas acá para hacernos recordar, ¿no? El número de, en todo caso, periodos, grupos, ¿no?
quiénes son metales de transición, quiénes son metales de transición interna, ¿no? Acá está inclusive el bloque S, P, D y F, porque las afirmaciones nos hablan de esto, y acá, aquí. D. 1, ok, listo. Entonces dice, aquí ya tenemos las configuraciones electrónicas tanto de cobalto como de magnesio. Yo he ubicado los periodos, ¿no es cierto? Y los grupos a los cuales pertenecen. Aquí al grupo B, ¿por qué? Porque tenemos subniveles S y D, y acá tenemos solamente subnivel S. Listo, entonces acá tenemos grupo A y acá tenemos grupo B. Perfecto, vamos bien. Entonces dice, el cobalto pertenece a los metales de transición interna. A ver, y vemos el cobalto. ¿Cuál es el último subnivel? El último subnivel es el 3D. Y entonces, si el último subnivel es 3D, pertenece al bloque D. Y la pregunta es, ¿el bloque D se denomina o se denominan metales de transición interna? Claro, exactamente, son de transición nada más, exacto. Por eso es que esta afirmación es falsa. Muy bien. Muy bien. Tenemos afirmación 2. El magnesio se encuentra en el bloque S. A ver, ¿qué dicen? El magnesio se encuentra en el bloque S. Claro, ¿no es cierto? Exacto, exactamente. Uy, acá creo que hay una confusión. Gloria, usted me dice sería un metal de transición. Claro, pero es un metal de transición, entonces es falsa la afirmación 1. ¿Está bien? O sea, es un metal de transición, por lo tanto es falsa la afirmación número 1. Como me he colocado verdadero, a ver, me confirma si está todo claro. No, Miss, el verdadero yo me refería a la segunda oración, a la que dice que el magnesio se encuentra en el bloque S. Ok, usted ya estaba adelantando. Perfecto, está muy bien. Entonces vamos. La afirmación 3 y 4. A ver, dice, el magnesio se ubica en el periodo 3, ajá, y es un metal representativo. Entonces, el magnesio efectivamente, ¿no? Tiene sus electrones de valencia, ¿no? En el subnivel, en el nivel 3, ¿no es cierto? Entonces estamos bien con el periodo, ¿no? Y entonces ahora solamente tendríamos que saber si pertenece o no, o si es o no un metal representativo, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son? Este término representativo lo habíamos asociado, recuerdan, a grupo A y grupo B. Grupo A, elementos representativos, grupo B, ¿no? Elementos de transición. Y entonces, en este caso, el magnesio será un elemento representativo, es decir, está en el grupo A, claro, ¿no es cierto? El término representativo, recuerden, ¿no? Está asociado al grupo A. Y entonces, efectivamente, esto es correcto. Cobalto, no, cobalto no. No se preocupe. Era eso. Y luego 4 dice, el cobalto, ahora sí es cobalto, ¿ah? El cobalto 27 pertenece al bloque D y al grupo familia 9. Bueno, eso lo tenemos clarísimo acá, ¿no? Aquí, este es el último subnivel, entonces está en el bloque D, ¿no? Y pertenece a la familia 9. Ah, fíjense, acá nos están hablando 9. Entonces yo digo, pero si hemos estado utilizando arábigos y A y B, ok, pero recuerden, ¿no? También la notación UPAC, ¿ya? UPAC, aquí. Entonces, efectivamente, ¿no? Eso es correcto. Y eso de es la respuesta o la combinación correcta. Vamos al ejercicio 2. Acá tenemos, a ver, dice, la materia orgánica está conformada, ¿no? Por 4 elementos,
básicos, ¿no? Llamados organógenos, y nos dicen, si uno de ellos, tenemos elementos. Los organógenos se entiende que son hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno, ¿no? Si uno de ellos presenta, no sabemos cuál, nos están dando pistas de un elemento. Presenta un nivel lleno, dos subniveles llenos, tres orbitales llenos y un par de electrones desapareados. La pregunta es, ¿cuál es ese elemento? ¿No? ¿Cuál es ese elemento? Y su ubicación y además su ubicación en la tabla periódica, ¿no? Entonces, acá tenemos el texto. Yo lo he marcado en colores diferentes porque cada uno de ellos representa un dato. El nivel lleno, acá está, un nivel lleno. Entonces, por lo menos el nivel N, ¿no? Completamente a full, listo. Luego nos dice dos subniveles llenos acá, dos subniveles llenos, esto significa que por lo menos está completo, ¿no? Un subnivel, el subnivel 1S y el 2S. Eso. Luego dice tres orbitales llenos. Tres orbitales llenos. Ok, aquí ya estamos ya al nivel de orbital, ¿no? Y entonces, un orbital lleno aquí, un segundo orbital lleno aquí, y entonces aquí ya tengo que abrir el subnivel 3P para, ¿no? Porque dice tres orbitales llenos. Aquí en el subnivel 3D va a haber un orbital también lleno, ¿cierto? Ok. Y un par de electrones desapareados. Fíjense acá, vamos a hacer aquí, vamos a ampliar esto. Vamos a ampliar esto. Yo aquí en el subnivel 2P, ¿es cierto? Si yo voy al siguiente número cuántico, M sub L, recordemos que tenemos tres orbitales, ¿no? Tenemos menos un medio, tenemos 0 y tenemos más un medio. Ok. Y listo. Entonces nos dicen que aquí hay un orbital lleno. Y a ver, fíjense, hagan esta operación conmigo. Acá les voy a invitar a hacer esta operación conmigo. Y entonces yo empiezo acá a rellenar, ¿no? Un electrón, uy Dios, por más que lo intenté me salió, pero aquí salió. Y entonces los electrones, ¿cómo se van llenando? Van colocándose uno en cada orbital. Yo no puedo rellenar el primero. ¿Okay? Aun cuando acá me digan que tengo un orbital lleno, yo tengo que continuar, ¿no? El principio de Aufbau, listo, el principio de exclusión de Pauli, ¿no? 1, 1, 1. Y recién cuando cada orbital tiene un electrón, vengo aquí y completo este. Entonces, tres orbitales llenos, un orbital lleno, dos orbitales llenos, y acá tengo el tercer orbital lleno. Acá, 1, 2, 3. Y un par de electrones desapareados. Entonces ahora sí tiene sentido este dato adicional que me da, porque aquí están efectivamente esos dos electrones desapareados, ¿cierto? Ok, listo. ¿Y cómo va a quedar la configuración electrónica? Va a quedar así entonces, fíjense. Acá, ¿no? Acá tenemos dos electrones, estos dos están llenos, listo, están llenos. Y en 2P, ¿cuántos electrones tengo? En realidad tengo aquí 1, ¿no? ¿Cómo lo marco? Con otro color. Tengo un electrón, dos electrones, tres electrones y 4 electrones. Le voy a colocar aquí para que quede clarísimo, ¿no? 4 electrones. Es por eso que yo tengo acá 4 y es esta la distribución. Eso. Por lo tanto, el elemento es el oxígeno. El elemento es el oxígeno, ¿no? Que tiene un Z igual a 8, está en el periodo 2 y en el grupo 6A. Y la clave, a ver chicos, ¿cuál es la clave correcta? Y la clave es la D. La D. Eso, ¿quedó claro? Bien bonito este ejercicio, ¿no? Nos han dado, fíjense, los números cuánticos, pero en texto. Así, nos han dado los números cuánticos en texto. Y nosotros, así con mucha paciencia, sacamos dato por dato y llegamos al resultado final. Siguiente ejercicio, 3. A ver cómo vamos. Vamos avanzando. 3. A ver aquí. Tenemos acá. A ver. Aquí. Nos hablan del fósforo, ¿no? El fósforo es un elemento y nos dicen que su isótopo más estable tiene 31 nucleones. Este es un dato. Y también nos dan
sus números cuánticos, ¿no? Los números cuánticos del último electrón. Listo. Y nos hacen preguntas, ¿no? Nos dicen a qué bloque pertenece, a qué periodo, cuál es el número atómico. Vamos a analizar. Entonces, aquí vamos con el número cuántico del último electrón. Tenemos aquí 3, n igual a 3, n igual a 1, claramente un subnivel 3p. Hasta aquí estamos bien. Luego, siguiente, m sub l, ¿no? Menos 1, 0 y más 1. Mi electrón está en este orbital. Y entonces, el giro, ¿hacia dónde está? Más, hacia arriba, más. Ok, entonces, eso me está diciendo que solamente aquí hay un electrón, ¿no? Un electrón. Porque si fuera menos un medio, significaría pues que la flechita está hacia abajo y yo tendría que tener probablemente llenos todos estos orbitales. Importante es solo el hecho de que el número cuántico magnético spin sea más un medio o menos un medio. ¿Listo? Y acá, entonces, la configuración electrónica, ¿cuál va a ser? Va a ser que en el subnivel 3p, pues yo tengo acá 3 electrones, ¿es cierto? 3 electrones que son los que tengo acá. Y todo lo anterior simplemente lo he completado, ¿no? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, porque a mí el dato que me han dado, claro, me han hablado de esto, y con esto simplemente he identificado cuál es el número de electrones en la capa en el nivel de valencia, ¿no? O último subnivel en este caso. Listo. Todo lo demás yo lo completo. Yo hago la sumatoria, 2, 2, más 6, más 2, más 3, y eso me da un z igual a 15. Y acá, un dato del ejercicio es que presenta 31 nucleones. Y recordemos, nucleones es igual a la suma de protones más neutrones, ¿sí? Yo tengo aquí z igual a 15, pero también z igual a 15, que es el número de protones, ¿no? Y entonces tengo por diferencia simplemente, ¿no? El número atómico A igual a neutrones más protones, y entonces por diferencia 31 menos 15 establezco que este, ¿no? Átomo tiene 16 neutrones. Hay solo una diferencia. Listo, tenemos acá ya la configuración electrónica. Y a ver, vamos. Es un elemento del bloque P, verdadero, ¿no? Efectivamente es un elemento del bloque P. Dice, pertenece al periodo 3, grupo 5A. También eso es correcto, ¿no? También es correcto. El máximo N es 3 y la suma acá 3 y 2, 5, 5A. Y el número atómico de su isótopo es 15 también, ¿no? Es correcto. Acá hemos encontrado que el Z es igual a 15. Por lo tanto, la clave es la D. Clave es la D. Ya, aquí, anterior, el ejercicio. ¿A eso se refería Jairo? Ok. El que sigue. ¿El que sigue cómo? ¿Este? ¿O antes? Pero no me confunda, por favor. No, no. Imagino que se refiere a este, entonces. Ok, vamos a seguir. Uy, yo ya lo había adelantado en lugar de atrasarlo. Bueno, vamos con el ejercicio 4. Ok, entonces tenemos aquí, este ejercicio nos habla del selenio. Este ejercicio nos habla del selenio, ¿no? Inclusive nos dan acá su Z34. Y nos hacen preguntas respecto al selenio, ¿no? ¿A qué grupo, a qué periodo, si pertenece a la misma familia que el azufre? Y nos hablan de la notación de Lewis, si esta es la correcta o no, ¿no? Verdadero o falso. Listo, entonces tenemos aquí el átomo de selenio y tenemos acá su configuración electrónica desarrollada. Hemos distribuido 34 electrones en los subniveles ordenados de acuerdo a su energía relativa, ¿cierto? Y entonces aquí hemos podido encontrar que los electrones de valencia están en estos subniveles 4s y 4p. ¿Ok? Están aquí. Entonces tenemos
Aquí un par, y acá estos dos electrones en solitario, ¿no? Y entonces el selenio tendrá 6 electrones de valencia. ¿Y cuál será la notación de Lewis? La que vemos acá. ¿Por qué? Acá vemos un par de electrones, un par de electrones. Acá vemos un segundo par de electrones. Y acá vemos electrones en solitario. En solitario 1 y en solitario 2. Entonces, esa es la forma, en este caso, de representar, ¿no es cierto?, el átomo de Lewis. Perdón, el átomo de selenio según Lewis. Bien, ahora vamos a analizar. Dice, pertenece al grupo 6A y cuarto periodo. Ajá, eso lo estamos viendo aquí, efectivamente, ¿no? Eso es correcto. Eso es correcto. Pertenece al grupo 6A, cuarto periodo, ¿no? Acá el máximo n, ¿no? Y la sumatoria, 6, 4 más 2, 6. ¿Sí? Pertenece a la misma familia que el azufre. Recordemos que familia es grupo, ¿no? Familia es igual a grupo. Y entonces, para saber si pertenece al mismo grupo, ¿qué necesito saber? Un dato que comparten todos los elementos de un mismo grupo es la misma configuración electrónica en su nivel de valencia. Ah, ok, entonces lo primero que yo tengo que ver es la configuración electrónica del azufre. Acá la tenemos. Y entonces yo me fijo cuántos electrones en su nivel de valencia tiene. 4 y 2, 6. Y pertenece al grupo A, ¿por qué? Porque tiene los subniveles S y P, ¿no? Y por lo tanto tiene, ¿no? 6 electrones de valencia. Igual, ¿no? Igual que el caso del selenio. La diferencia es que el azufre está en el periodo 3 y el selenio está en el periodo 4. Esa es la diferencia entre ellos. Sin embargo, ambos pertenecen a la misma familia, ¿no? Porque presentan 6 electrones de valencia y ambos pertenecen al grupo, acá está, 6A. Fíjense, ese es un punto importante, ¿no? El hecho Profesora, de... Sí. Cuando hizo la configuración del selenio y están los orbitales del bloque P, ¿por qué pone 4px, 4py y 4pz? Ah, ya. ¿Recuerdan? Nosotros cuando hablamos de los orbitales, ¿no? Los orbitales son espacios donde tenemos la mayor, ese término REMPE, ¿recuerdan? La máxima probabilidad de encontrar a un electrón. Es un espacio donde tenemos esa máxima probabilidad. Y habíamos dicho que en el caso de los orbitales, ¿no? Tienen estos 3 orbitales, menos 1, ¿no? En este caso, menos 1, 0 y 1, presentan diferentes formas, ¿no? Presentan diferentes formas a lo largo del eje X, Y y Z. Y en el caso, por ejemplo, de los orbitales de S, ¿no? Del subnivel S, son esféricos, ¿recuerda? Y en el caso de los orbitales que están en el subnivel P, teníamos estos orbitales dilobulares, ¿no? Dos lóbulos, y en el primer caso teníamos 2 lóbulos que se extienden a lo largo del eje X. O sea, estos 2 lóbulos están separados, están frente a frente a lo largo del eje X. Luego tenemos el segundo orbital, porque son 3 orbitales, el segundo orbital con estos 2 lóbulos a lo largo del eje Y. Y luego tenemos el tercer orbital, también con estos 2 lóbulos a lo largo del eje Z. Es la disposición espacial de cada uno de ellos, porque tienen que estar lo más separado posible para ser estables. Entonces, la forma en que se encuentren más separados es que cada uno de este par de lóbulos se encuentren en cada uno de los ejes. Entonces, aquí se refiere a que este orbital está a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y y a lo largo del eje Z. Ah, ¿Sí? ya sí, yo me acordé, profesora. Muchas gracias. No se preocupe. A ver, vamos avanzando. Y entonces, nos falta 3. La notación de Lewis. ¿es esta la notación de Lewis? Acá tenemos los pares, ¿no? Un par, 2 pares, esto va acá, esto va aquí, y acá, pues, estos están en solitario. Y entonces yo no veo acá los electrones en solitario, sino los veo como pares. Entonces, eso en realidad pues no corresponde, ¿no?
La notación correcta es esta. Un par de electrones, un par, lo tenemos acá, un par, y estos en solitario, aquí. 1 y 2 en solitario. Esta es la notación correcta de Lewis. Esta que está acá, no. ¿No? Entonces, esta afirmación es falsa porque la notación de Lewis correcta es la que vemos en la diapositiva. Y la respuesta aquí es la C, 4C. Uy. Vamos. ¿Listo? A ver, 4C. Ahora vamos al ejercicio 5. Tenemos aquí, tenemos un complejo, nos hablan de un complejo, ¿no? El complejo 4, y nos hablan de, pues que este complejo presenta dos cationes, X más 1, ¿no? Más 2, y nos dicen que el último electrón del catión monovalente, es decir, un catión que ha perdido un electrón, presenta esta combinación de números cuánticos. Nos dan inclusive aquí nos dan los números cuánticos. Y nos preguntan a qué periodo y a qué grupo pertenece. Listo, a ver, vamos. Ajá. Acá está el electrón del catión. Acá, por favor, siempre cuando nos den números cuánticos, ¿no? Cuando nos den la combinación de números cuánticos, prestemos siempre atención de qué electrón es. El ejercicio, hace 2 ejercicios, me parece que fue el ejercicio 3, nos daba también la combinación de números cuánticos, pero del elemento, o sea, del electrón del elemento. En cambio, aquí nos están dando la combinación de números cuánticos del último electrón, pero del catión. Cosa muy diferente. Listo. Hecha esa aclaración, aquí tenemos los números cuánticos del catión monovalente, 3D, ¿no? En L es igual a 2. Recuerden que L igual a 2 significa, ¿no? S es 0, P es 1, D es 2 y F es igual a 3. Listo. Entonces, como aquí L es igual a 2, tenemos el subnivel D. Okay. Y en el subnivel D vamos a tener a nuestro electrón acá, ¿no? Menos un medio. Perfecto. Entonces, ya ubicado nuestro último electrón, fíjense que aquí el último electrón o se presenta en un subnivel D completo. Un subnivel D completo. Y entonces, aquí, es lo mismo, pero está más chiquito. La configuración del catión monovalente será la siguiente, ¿no? Porque estos son los números cuánticos del catión monovalente. Entonces, este catión monovalente va a presentar la siguiente configuración, y aquí al final, ¿no? De 4s0, 3d10. Aquí recordemos cuando vimos el principio de Aufbau, ¿no? Teníamos una excepción. Recuerdan que cuando teníamos la combinación de subniveles S y D, ¿no es cierto? Y cuando teníamos aquí que en el subnivel D teníamos 9 electrones, ¿no? Pues, ¿qué pasaba? Pasaba que, ¿no? Y por supuesto acá un electrón, otro electrón, pasaba que el elemento buscaba su estabilidad, ¿no es cierto? Y uno de los electrones migraba hacia el subnivel D para hacerlo mucho más estable. Entonces, aquí nosotros estamos, al presentar el subnivel D10 completo, estamos asumiendo que sí o sí acá se presenta el subnivel 4S, ¿no? Porque es más, ordenado de acuerdo al nivel de energía, este subnivel existe en esta posición. Y como nosotros también estamos viendo que es un catión, significa que en algún momento ha perdido un electrón. Entonces, con más razón, tenemos acá a nuestro subnivel 4s, vacío. Vacío. Y entonces, aquí tenemos este catión monovalente. ¿Qué pasa si reponemos a ese electrón que se perdió? La nueva configuración, es decir, el hecho de agregarle un electrón, le agregamos un electrón, se lo vamos a agregar aquí, ¿no? En este subnivel. ¿Por qué? Porque este elemento es uno de los elementos que, para lograr mayor estabilidad, ha sufrido un rearreglo, ¿no? Y ha migrado uno de sus electrones, originalmente de 4s a 3d.
Una vez que hemos repuesto este electrón, ya podemos decir que el elemento pertenece al cuarto periodo, el n máximo es 4, y pertenece al grupo 1b. 1b, ¿por qué? Porque tiene un electrón en su último nivel, ¿no? Y no podemos sumar los de D porque D está completo, ¿no es cierto? Entonces será 1b. Y a ver, aquí y acá la respuesta, ¿viste? La clave es la C. La clave es la C. A ver, chicos, pasamos al ejercicio 6. Ya, vamos, 6. Dice, la materia orgánica presenta una serie de elementos que se encuentran en menor proporción y que son llamados elementos secundarios. Calcio, azufre y flúor. Respecto a estos elementos, seleccione la alternativa que relacione elemento radioatómico. O sea, me están preguntando, ¿no? ¿Cuál de ellos, es decir, qué elemento se relacionaría con qué radio? Y entonces, básicamente lo que me están diciendo es quién tiene menor radio y quién tiene radio, vamos, intermedio y quién tiene un radio mayor. Eso, ¿no es cierto? Eso es lo que me están preguntando. Y entonces, para aplicar esta propiedad del radio atómico, yo tengo que ubicar a mis elementos en la tabla periódica. Y para ubicarlos en la tabla periódica, yo tengo que desarrollar la configuración de cada uno. Tenemos para el azufre, estará en el periodo 3, grupo 6. El calcio estará en el periodo 4, grupo 2A, ¿no? Y el flúor en el periodo 2, grupo 7A, ¿no? Acá, 5 y 2, 7A. Listo. Los ubico en la tabla periódica. Acá. Aquí están. Calcio, azufre, flúor. Y acá tengo la propiedad, cómo se mueve, cuál es la tendencia del radio atómico en un periodo y en un grupo, ¿no? Entonces, a ver, en un periodo, ¿no? Tenemos, a ver, en un periodo, vamos, tenemos acá el flúor, y hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda, pues tenemos, lo más cercano es el azufre, ¿sí? El elemento más cercano en este caso es el azufre, y si la tendencia de incremento es hacia la izquierda y hacia abajo, ¿no? Entonces claramente el azufre tendrá un mayor radio atómico que el flúor, ¿sí? El azufre tendrá un mayor radio atómico que el flúor. Y si acá yo comparo el azufre con el calcio, ¿no? Nuevamente, ¿no? Muevo hacia la izquierda la tendencia, aumenta, 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 ¿no? Aumenta, y si voy en un grupo hacia abajo, lo mismo, ¿no? El calcio tendrá un mayor, sí está bien, un mayor radio que el azufre, que el azufre, ¿no? Entonces, aquí ya los tenemos ordenados y la secuencia es, ¿no? CAB, ¿no? Aquí tenemos el flúor, menor radio, luego continúa el azufre y luego al final el calcio con un mayor radio atómico, ¿no? Y acá tenemos la clave para las 6. Permítanme. La D, ¿no? Mariana también nos había comentado que era la D. Chicos, vamos. Aquí nos quedan 2 ejercicios. Justamente para ver este tema de la afinidad al final también. ¿Ya? 7. A ver, vamos al ejercicio 7. Tenemos el calcio. El calcio participa en varios procesos fisiológicos, como la contracción muscular, ¿no es cierto? Y nos dicen, su nivel sérico está regulado por hormonas y vitamina D. Con respecto a este elemento, ok, nos están hablando del calcio. Selecciona el valor de verdad o falsedad. Presenta mayor energía de ionización que el oxígeno, mayor carácter metálico que el bromo, o presenta, dice, menor electronegatividad que el bromo. Listo. Entonces, yo tengo que ubicarlo, ¿no? En la tabla periódica. Y para eso, primero, ¿no? Realizo la distribución electrónica, ¿no? Ya tenemos acá la distribución electrónica.
¿no? Acá tenemos oxígeno, por ejemplo, en periodo 2, porque el N máximo es 2, y acá tenemos 4 y 2, 6, acá está, grupo 6A. ¿A por qué? Porque tiene subniveles S y P. El calcio similar, ¿no? Un N igual a 4, por lo tanto el periodo es 4, 2 electrones de valencia, 2A, y en el caso del bromo, el máximo N es 4, acá este es el, ¿no? El nivel de valencia, acá están los electrones de valencia, y entonces 5 y 2, 7, y está en el grupo A porque los electrones de valencia están en los subniveles S y P. Listo. A ver, vamos, Rodrigo nos dice que es la A. Y acá tenemos la tendencia, ¿no? La tendencia, cómo cambia, cambia la propiedad de ionización, energía de ionización, electronegatividad, carácter metálico. Vamos. Lo tenemos acá. Están nuestros elementos, calcio, oxígeno, bromo. Y entonces dice, presenta mayor el calcio, estamos hablando del calcio como elemento central, presenta mayor energía de ionización que el oxígeno. Entonces yo tengo acá el calcio y acá tengo el oxígeno. Y entonces la energía de ionización incrementa en un periodo hacia la derecha y en un grupo hacia arriba. Entonces el calcio presenta mayor energía de ionización, pues eso contradice las propiedades que estamos viendo, no es falso. El calcio presenta menor energía de ionización que el oxígeno, ¿no? No hay forma, no hay forma. A ver, listo. 2, dice, posee mayor carácter metálico que el bromo. A ver, carácter metálico. Aquí el calcio y el bromo están en el mismo periodo, ¿no? El carácter metálico aumenta, ¿no? El carácter metálico aumenta de derecha hacia la izquierda, ¿no? El carácter metálico aumenta de derecha a izquierda, es decir, que mayor carácter metálico tendrán los que están, ¿no? A la izquierda, como el calcio. Entonces, esto sí es correcto, ¿no? El calcio va a poseer mayor carácter metálico. Fíjense aquí cómo es la tendencia, ¿no? Aquí están los de mayor carácter, ¿no? Carácter metálico, y acá pues menor, ¿no? Menor, pero carácter metálico. Listo. Muy bien, y la tercera afirmación dice, presenta el calcio, ¿ah? Siempre estamos hablando del calcio, menor electronegatividad que el bromo. Ajá, la electronegatividad, ¿no? Aumenta hacia la derecha en un periodo. Listo, entonces, esto es correcto, ¿no? Porque recordemos que el elemento más electronegativo es nuestro flúor, con un valor de 4. Entonces, en un periodo aumenta de izquierda a derecha, acá están los más electronegativos, por lo tanto, esta afirmación también es correcta, ¿no? Es correcta. El calcio presenta menor electronegatividad que el bromo. Y sí, la respuesta, a ver, falso, verdadero, verdadero, ¿no? La respuesta es la A. Listo, vamos al último ejercicio. Vamos al último ejercicio. Ya, vamos acá. A ver, chicos, ¿qué dicen? El yodo 53, ¿no? El yodo 53 es esencial para el buen funcionamiento de la glándula tiroides, ¿no? Con respecto al yodo, indica el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Entonces, nuevamente aquí, la estrella es el yodo 53, ¿no es cierto? Bien, vamos a analizar. Dice, primero vamos a ubicar a los elementos en la tabla periódica, y para ubicarlos tenemos que desarrollar las configuraciones de cada uno, ¿no? Acá tenemos yodo. Aquí, recuerden, esto es la configuración de Kernel, ¿no? Comprimida o simplificada, si queremos decirlo así. Y entonces tenemos aquí el máximo N5, y el grupo es el grupo 7A. ¿Por qué? Porque acá los electrones de valencia están en los subniveles S y P, ¿sí? 5 y 2, 7. Está 7. ¿Ya? 5 y 2, 7A. Y 17, recuerden que es para Yupac, ¿no?
Igual el rubidio, también en el periodo 5, en el grupo 1A, tiene un solo electrón de valencia, y el cloro estará en el periodo 3, ¿no? El N igual a 3, periodo 3, y los electrones de valencia 5 y 2, 7. Listo, ya tenemos a nuestros elementos, y entonces procedemos a ubicarlos en la tabla periódica. Listo, acá está, ¿no? Están en la tabla periódica. Ok. Rubidio, cloro y yodo. Vamos. ¿Ya están? Ahora vamos a aplicar, acá tenemos la propiedad, ¿no? La energía de ionización y la electronegatividad. Aquí están igual nuestro elemento, acá el elemento en cuestión, es el yodo. Y la primera afirmación, fíjense, 55, ¿qué horas son? La primera afirmación dice, su forma iónica, su forma iónica, su forma iónica. ¿Qué significa su forma iónica? Su forma aniónica, perdón. Que ganó un electrón. Exacto, exacto. No es el yodo neutro, sino que ha ganado un electrón. Perfecto. Ya con eso tenemos el 90% para responder. Dice, presenta menor radio que el yodo 53, que el yodo neutro. Falso, sería mayor. Claro, ¿no es cierto? Es exactamente falso, porque recordemos, siempre un anión va a presentar, ¿no?, un mayor radio atómico, porque está albergando un electrón más. Okay. Listo, dice, posee mayor energía de ionización que el cloro 17. Acá está el yodo, acá está el cloro 17, y nos están preguntando por la energía de ionización. La energía de ionización, eso aumenta, claro, el cloro será, tendrá una mayor energía de ionización, por lo tanto es falso, ¿no? Posee menor energía que el cloro 17. Y la tercera dice, posee mayor electronegatividad, el yodo, posee mayor electronegatividad que el rubidio 37. Verdadero. Claro, ¿por qué? Porque a ver, ¿dónde está electronegatividad? ¿No? En un periodo, el incremento de electronegatividad, ¿no?, va hacia la derecha, es decir, los elementos que están a la derecha, como el yodo, son más electronegativos que los que están a la izquierda, que es el caso del rubidio, ¿no? Entonces, esta afirmación es correcta. El yodo posee mayor electronegatividad que el rubidio. Listo, y entonces aquí la afirmación o la clave verdadero, falso, correcto es la B. Falso, falso, verdadero, la clave. Bien, hemos terminado a tiempo y nos han quedado 3 minutos, eso es bueno, porque vamos a hablar de la afinidad electrónica. Bien, a ver, primero, ya tenemos aquí la B. Y aquí por favor vamos viendo esto. Que no se me vaya a olvidar. No se me vaya a olvidar darle las claves de los ejercicios propuestos, ¿no? Y entonces, a ver acá, vamos a... Y habíamos visto y luego por favor me hacen saber si hay algo que necesitemos, alguna diapositiva que ver. Entonces, la afinidad electrónica, ¿no? Vamos a retroceder en la afinidad electrónica. ¿Hay alguna diapositiva? Por favor, me la hacen saber ahora o nunca. Vamos a retroceder a la afinidad electrónica. De rapidito, rapidito, rapidito. Entonces traigo mucha teoría, ¿no? Al final. Quizás ya no. Afinidad electrónica. Estamos. Acá estamos. Aquí, ¿no? Acá. Entonces, habíamos visto afinidad electrónica era, ¿no es cierto? Ya, habíamos visto, ¿era afinidad o era ionización? Afinidad, ¿no? Sí, afinidad. Ok, listo. Aquí, por ejemplo, en el caso, tenemos el flúor, ¿no? Y entonces la afinidad electrónica, ¿no?, es la energía, primero que el elemento en cuestión, ¿no es cierto?, va a atraer hacia sí un electrón. Y entonces, cuando hablamos de afinidad electrónica, es la energía que se va a liberar, ¿no? Que se va a liberar cuando este átomo de flúor ha atraído hacia sí, ¿no?, hacia su configuración, un electrón. Y acá, importante, por eso lo remarcaba aquí en cuadrito, ¿no?, el hecho de el símbolo negativo nos hace saber que hay una liberación de energía, ¿no?
que se está liberando la energía. Entonces, a eso se refiere con afinidad electrónica. El flúor, así como los otros elementos del mismo grupo, flúor, cloro, por ejemplo, son elementos con una alta afinidad electrónica, ¿no? Porque ellos van, para ser más estables, y acá voy a hablar ya de quizás temas que corresponden más adelante, pero para ser más estables van a atraer hacia sí, ¿no? Y la energía necesaria para atraer estos electrones normalmente va a ser pues una energía negativa, es decir, que se va a liberar, ¿no? Va a ser en todo caso, un cambio favorable, ¿no? Y eso lo vemos. Profesora, cuando dice que se libera energía es porque para atraer el electrón se necesita cierta energía, ¿verdad? Entonces, esa es la energía que se libera. A ver, lo que pasa es que el flúor o los elementos que con facilidad atraen hacia sí electrones lo hacen por una cuestión de estabilidad. Entonces, todo aquello que genere estabilidad a un átomo, ¿no? Va a liberar energía, ¿no? De forma natural va a liberar energía solo porque ese átomo quiere ser más estable. Y en este caso el flúor es más estable atrayendo este electrón. Entonces, cuando hablamos de que se libera energía son básicamente reacciones, vamos, sin necesariamente un factor externo pues que las ayude. Es decir, yo no tengo que aplicarle calor, ¿no? O darle energía adicional para que esto ocurra, porque de forma natural el flúor tiene esa tendencia, ¿no? Es una reacción, vamos, exotérmica, ¿no? Genera calor, libera calor. Y acá, a ver, dice, Ana Cristina nos dice, profesora, si me diera F anión y K de catión, ambos monovalentes, ¿cuál tendría mayor radio? Ah, ok. No, lo que pasa es que yo no puedo comparar entre elementos diferentes. Solamente puedo comparar un radio aniónico o catiónico respecto a su propio elemento. Para comparar con elementos diferentes, allí sí definitivamente necesito los datos experimentales, ¿no? Yo, al menos con lo que he podido ver de química, no, no puedo, tendría que tener los datos experimentales. No tenemos una tendencia para eso. Y recuerden, cuando hablamos de radio atómico, ¿no? Que son los primeros, radio atómico, anión o catión, pues estamos hablando de, es la primera, ¿no? Es la comparación, pero con el mismo elemento. Listo. Uy, nos hemos pasado, ya me están escribiendo. Listo, chicos. Profesora, en la afinidad electrónica, no haciendo una analogía para entender el hecho de que se libere energía, es como cuando nosotros hacemos una actividad y para esa actividad necesitamos cierta energía. Ahí se libera cierta energía por realizar esa actividad. Igual en la afinidad electrónica, se libera cierta energía por atraer el electrón. ¿Algo así? Claro, porque usted lleva a cabo, ¿no? Una acción que sería en este caso atraer el electrón y esa acción le genera calor, por ejemplo, a usted, ¿no? Eso, ajá. Muchas gracias, profesor. Interesante analogía. Muy bien, chicos, ha sido un gusto tenerlos, acompañarlos el día de hoy. Gracias, Lupe, cuídense, nos vemos en la siguiente sesión. Adiós, chicos. Y no se olviden de